Yo me llamo Clara Inés, y antes de que empieces a juzgarme, te pido que escuches todo. Esta historia no es una novela. No es un chisme. No es una exageración. Es mi vida, y si me animo a contarla ahora, con los huesos ya viejitos y el corazón marcado por tantas cicatrices, es porque creo que a veces la verdad se abre paso cuando ya no queda miedo que la detenga. Viví 40 años casada con el hombre que amaba, sin saber que ese hombre era mi hermano. Mi propio hermano de sangre. Sí. Lo sé. Suena imposible. Pero déjame llevarte atrás, al principio. A ese lugar donde todo se tejió con hilos invisibles de secretos y silencios. Nací en un pueblo chiquito, escondido entre montañas y cafetales. Mis padres eran gente sencilla, campesinos humildes que apenas sabían leer, pero que trabajaban desde antes del amanecer. Éramos pobres, pero había amor, o al menos eso creí. Lo que no supe hasta mucho después es que mi madre había tenido un hijo antes de mí, fruto de un amor prohibido. Tenía apenas 17 años cuando lo dio a luz en secreto, y presionada por su propia madre, entregó al bebé a una familia lejana que vivía en otra provincia. Nunca se volvió a hablar de él. Era como si nunca hubiera existido. Un alma borrada por el miedo y la vergüenza. Un hijo que ella nunca olvidó, pero que aprendió a esconder incluso de sí misma. Ese niño era mi hermano. Y yo crecí sin saberlo. Tenía 23 años cuando conocí a Elías. Yo trabajaba en una panadería y él llegó una tarde buscando pan dulce para su abuela. Tenía los ojos más tristes que había visto jamás, pero cuando sonrió sentí algo extraño en el pecho. Como si una puerta vieja se abriera en mí sin explicación. Él también dijo que sintió algo. Una conexión inmediata. Como si ya nos conociéramos desde antes. Nos hicimos novios en pocas semanas. Todo fue rápido, dulce y limpio. No teníamos nada, pero nos teníamos el uno al otro. Nunca hablamos mucho de nuestras infancias. Él fue criado por una pareja mayor que ya había fallecido cuando lo conocí. Decía que nunca supo nada de sus padres biológicos y que la vida le había enseñado a no preguntar. A veces me preguntaba si no tendría algún pariente perdido por ahí. A veces se reía y me decía que si lo tenía, ojalá no fuera un criminal. Nunca imaginamos que el verdadero peligro estaba en nuestro propio reflejo. Nos casamos por la iglesia, rodeados de amigos y vecinos. Mi madre fue la única familia que asistió por mi parte, ya que mi padre había muerto años antes. Ella estaba callada todo el día. Como si algo dentro de ella quisiera gritar, pero no pudiera. Vivimos una vida sencilla. Tuvimos 3 hijos maravillosos, todos sanos, todos fuertes. Nadie, jamás, sospechó nada. Ni siquiera nosotros. El amor era real. El cariño, la ternura, las dificultades, todo fue auténtico. Si había un pecado, era uno que no conocíamos. Uno que nos fue escondido desde el comienzo. 40 años después, ya siendo abuelos, un día llegó una carta a mi casa. Una carta antigua, olvidada en una bodega familiar de la tía Margarita, que murió sin descendencia. Nadie la había abierto en décadas. La carta estaba dirigida a mi madre, escrita por su madre, mi abuela. Era una confesión. Decía, no puedo cargar más con este secreto. El niño que tuviste y que diste a la familia Gómez, era tu hijo. Hicimos lo correcto, pensé. Pero ahora no estoy tan segura. Te pido perdón, hija. Por obligarte a separarte de él. Me quedé en shock. ¿Un hijo antes de mí? ¿Mi madre había tenido otro hijo? ¿Un hermano del que nunca supe? Busqué la fecha. Busqué los nombres. Busqué a la familia Gómez y lo que encontré me heló la sangre. Elías fue criado por los Gómez. Él era ese niño. No sé cómo describir lo que sentí cuando se confirmó todo. No era solo tristeza. Era una mezcla de horror, confusión, rabia y una pena que no tenía nombre. Corrí a mostrarle la carta.
Él la leyó en silencio. No me miró por un largo rato. Cuando finalmente me vio, sus ojos estaban llenos de lágrimas. No puede ser, dijo. No puede ser que hayamos vivido así. Nos abrazamos y lloramos como niños. Como dos hermanos perdidos. Como dos amantes destruidos. Fue el momento más oscuro de mi vida. Y sin embargo, no había odio. Ni culpa entre nosotros. Solo un inmenso, inmenso dolor. ¿Consultamos médicos? Hicimos pruebas de ADN. Todo fue cierto, pero nuestros hijos eran sanos. No había consecuencias médicas, pero sí morales, espirituales, emocionales. Decidimos no contarles la verdad a ellos hasta que fueran mayores. Tuvimos que separarnos, pero nunca dejamos de querernos. No sé cómo explicar esto. Tal vez Dios sabrá qué hacer con nuestras almas. Nosotros no sabíamos. No elegimos nacer así, separados. No elegimos reencontrarnos sin saber quiénes éramos, pero sí elegimos amar, con honestidad, con entrega, con respeto. Aunque el mundo diga que ese amor era imposible, hoy, con el cabello blanco y la espalda doblada por los años, aún le escribo cartas a Elías. Vive en otra ciudad. A veces hablamos por teléfono y lloramos juntos. Nunca volvimos a ser pareja. Pero seguimos siendo hermanos. Seguimos siendo compañeros de vida desde otra dimensión del amor. Una más triste. Más pura. Mi madre murió sin saber que la verdad nos alcanzó. Tal vez lo supo en silencio. Tal vez no. Pero yo ahora sé que el pasado no puede cambiarse, solo contarse. Para que otros no repitan la misma historia. Y si estás leyendo esto, no lo hagas para juzgar. Hazlo para entender lo frágil que puede ser la vida cuando los secretos familiares se entierran como bombas silenciosas. Esta es mi verdad. Mi relato. Mi dolor. Soy Clara Inés. Y viví 40 años casada con mi hermano, sin saberlo. Después de enterarnos, Elías y yo juramos que esa verdad se iría con nosotros a la tumba. Nuestros hijos no tenían por qué cargar con un secreto tan oscuro. No habían hecho nada malo. Nosotros tampoco, al menos conscientemente. Pero el tiempo, ese traidor silencioso, fue desenterrando lo que creíamos sepultado. Mi nieta mayor, Valentina, era muy curiosa. Le gustaba investigar el árbol genealógico de la familia. Empezó a hacer preguntas. A comparar documentos. A buscar fotos antiguas. Y un día encontró una carta en mis cosas, esa carta. Yo no sabía que la había leído hasta que la escuché llorando en el patio. Salí corriendo. La vi sentada, abrazando la hoja, con los ojos rojos como fuego. Abuela, ¿es cierto esto? ¿Es cierto que mi abuelo era tu hermano? Se me detuvo el corazón. Sentí que todos los años que había sostenido esa mentira colapsaban sobre mí. Tuve que decir la verdad. No podía mentirle a Valentina. Era noble, pero no tonta. Le pedí que no le dijera nada a sus padres aún. Quería ser yo quien lo contara. Esa noche llamé a mis 3 hijos a la casa. Cociné su comida favorita. Llené la mesa con flores. Como si fuera una despedida. Porque de alguna manera lo era. Nos sentamos. Nadie sabía por qué tanta solemnidad. Y entonces hablé. Hay algo que debo decirles, algo que les va a doler. Pero es mi deber contarlo. Conté toda la historia, desde la carta hasta el ADN. Cada palabra pesaba como una piedra. Cada mirada bajaba más. Mi hijo menor se paró de la mesa. Salió sin decir palabra. El mayor lloraba sin ruido, apretando los dientes. Mi hija me miraba como si yo fuera una extraña. ¿Cómo no lo supieron? ¿Cómo nadie lo notó? Me preguntaron. No tuve respuesta. Porque no la había. Porque la vida a veces se disfraza de destino y nos lleva por caminos que no tienen lógica, solo cicatrices. Pasaron semanas sin que me hablaran.
Sentí lo que es ser invisible para los que más amas. El dolor no era solo mío. Era transgeneracional. Era una bomba que explotó 40 años después. Soñaba con ellos. Con mis nietos. Con Elías. Me despertaba temblando, preguntándome si había arruinado sus vidas. Pero también sabía que había hecho lo correcto al contar la verdad. Porque la verdad duele, pero también libera. Un mes después, mi hija volvió a visitarme. Trajo a sus hijos. Me abrazó. Lloró conmigo. Me dijo, no puedo entenderlo todo, mamá. Pero te creo. Y te perdono. Mis hijos decidieron hablar con su padre. Ya no como hijos, sino como adultos que necesitaban reconstruirse. Yo los acompañé. Elías ya estaba muy enfermo. Tenía cáncer. La noticia lo había consumido por dentro también. Cuando vio entrar a nuestros hijos, se le humedecieron los ojos. Se sentó con esfuerzo y dijo, no quiero justificar nada. Solo quiero que sepan que los amamos con el alma. Que si algo hicimos mal, fue no haber sabido la verdad antes. Mi hijo mayor se acercó y le puso una mano en el hombro. Papá, tú fuiste el mejor padre que pudiste ser. Eso no se borra. Ese día todos lloramos juntos. No como una familia rota, sino como una familia herida que empezaba a sanar. Tal vez no por completo. Tal vez no del todo. Pero al menos, juntos. Después de eso, Elías vivió 8 meses más. Lo cuidamos entre todos. Cada uno desde su herida, desde su rincón de comprensión. Murió en paz. Y en su lecho de muerte, me dijo, si hubiera sabido la verdad desde el principio, te habría amado igual. Pero de otra manera. Le tomé la mano. Le respondí, y yo también. Porque lo que vivimos no fue pecado, fue ignorancia. Y después, fue amor. Puro y honesto. Aunque al mundo le duela creerlo. Si estás leyendo esta historia, es porque tal vez tú también cargas con secretos familiares. Tal vez hay cosas en tu historia que nadie se atreve a decir. Yo ya no tengo miedo. No me importa el que dirán. Solo quiero que mi verdad sirva para que otros no vivan en la oscuridad. Que no haya más hijos separados por vergüenzas. Que no haya más mujeres obligadas a esconder a sus hijos. Que no haya más abuelas como yo, que amen a alguien sin saber que ese amor venía de la misma raíz. Hoy mis hijos me visitan con frecuencia. Mis nietos me abrazan sin temor. En nuestra casa hay fotos de Elías. Hay cartas. Hay una Biblia con sus notas. Y hay una carta mía, escrita a mano, para que cuando yo muera, la lean y entiendan todo. No somos una familia perfecta. Pero somos una familia que eligió no vivir más entre sombras. Y aunque viví 40 años casada con mi hermano, sin saberlo, hoy sé que el amor no fue el error. El silencio fue el verdadero crimen. Y tú, que has leído hasta aquí, y no guardes silencio si algo debe ser dicho. Porque el pasado no se borra. Pero el futuro aún puede escribirse, con verdad. Pasaron los años. Yo ya tenía el cabello más blanco que nunca y las rodillas cansadas de tanto caminar por dentro. Pero mis nietos, ay, esos nietos míos, no se conformaron con guardar nuestra historia en un álbum viejo. Una tarde, mientras tomábamos café con arepitas de queso, mi nieto Tomás, el más callado de todos, sacó su cámara y dijo, «Abuela, quiero hacer un documental sobre tu vida». ¿Sobre qué parte, mijito? Sobre toda. Sobre tu infancia, tu amor con el abuelo, la carta, el secreto, todo. Yo me quedé en silencio. ¿No crees que es demasiado? Creo que es lo justo. Lo que ustedes vivieron no fue una vergüenza. Fue una tragedia que se transformó en amor. El mundo necesita escuchar eso. Y así fue como mi sala se convirtió en un set de grabación. Cada rincón de la casa tenía micrófonos, luces, cámaras y un nieto con los ojos brillando de respeto. Al principio, me costaba recordar. Me temblaba la voz cuando hablaba de Elías. Cuando leía en voz alta la carta de mamá.
cuando contaba cómo lo conocí sin saber quién era. Pero Tomás y Valentina me miraban con tanta ternura, con tanta admiración, que me sentí segura. Por primera vez en mi vida no me sentí juzgada. Me hicieron preguntas duras. ¿Alguna vez pensaste en irte? ¿Te arrepientes de haber tenido hijos con él? ¿Crees que mamá y papá habrían sido diferentes si hubieran sabido la verdad antes? Y yo respondí con el corazón abierto. Porque ya no había culpa, solo memoria. Les mostré los documentos. Las fotos. La carta rota que había guardado en una caja de galletas. El test de ADN. Lloramos juntos. Reímos también. Porque sí, también hubo momentos de humor en medio del dolor. Como cuando nos dimos cuenta que a Elías y a mí nos gustaban los mismos dulces que de niños. O que ambos teníamos una pequeña cicatriz en la ceja derecha. Tomás subió el documental a internet. No esperábamos gran cosa. Pero algo en esa historia tocó corazones. Se volvió viral. Miles de comentarios empezaron a llegar. Personas que decían, mi abuela también vivió un secreto así. Gracias por contar esto. Me ayudó a perdonar a mis padres. Lloré como nunca. Qué fuerza la de esa señora. Y entonces entendimos que lo que para nosotros fue tragedia, para otros era sanación. Que no éramos los únicos con árboles genealógicos enredados como selva. Que había miles de familias con historias enterradas, esperando ser contadas. Nos invitaron a festivales de cine. Nos escribieron periodistas. Querían entrevistarme. Algunos incluso querían comprar los derechos para hacer una película. Y ahí fue cuando tomé una decisión. No quiero que se use esta historia para morbo. Si la van a contar, que sea con respeto. Con humanidad. Empezaron a llegar cartas de Argentina, España, Perú, Estados Unidos. Historias de hermanas que se reencontraban después de 50 años. De hijos que descubrieron que su padre era también su tío. De abuelas que habían criado a sus nietos como hijos para ocultar secretos familiares. Una carta me rompió especialmente el alma. Mi mamá también tuvo un hijo con su hermano, pero la gente la apedreó. No fue su culpa. Yo nunca entendí su silencio hasta que vi tu historia. Gracias, abuela Clara Inés, por darle dignidad a lo que el mundo llama escándalo. Lloré con cada sobre. Le respondí a cada persona. Porque entendí que Dios no permitió que viviéramos todo esto para que muriera con nosotros. Era un mensaje para muchos. Me invitaron a dar una charla en una universidad. Yo, una abuela de pueblo, sin estudios grandes. Me temblaban las piernas. Pero Tomás me acompañó. Me puso el micrófono y me dijo, solo sé tú, abuela. Me paré frente a 300 jóvenes. Les conté mi vida, sin adornos, sin filtro. ¿Y por qué no lo abortó?, preguntó una joven. Porque no era culpable, le respondí. Porque no sabía quién era el padre. Y porque cuando lo supe, ya lo había amado demasiado. Hubo un silencio tan profundo que hasta se escuchaban los corazones latiendo. Ese día, una chica se acercó a mí y me dijo, voy a tener un bebé. Pensaba ocultarlo. Pero usted me enseñó a mirar mi historia con valor. Aunque Elías ya no está, lo sueño mucho. Me sonríe. Me dice que está orgulloso de nuestros hijos, de nuestros nietos. A veces me regaña. Te dije que no lloraras tanto por mí, mujer testaruda. Y yo le digo que no es llanto, que es amor que no me cabe en el pecho. Hoy mis nietos viajan contando la historia. Hacen talleres de memoria. Hablan del perdón. De la verdad. De las heridas heredadas. Y yo los miro y pienso que nuestra tragedia se transformó en un legado. Ya no me da miedo morir. Porque sé que cuando me vaya, ellos seguirán contando mi historia. Y otras abuelas, otras madres, otros hijos, ya no tendrán que callar. Viví 40 años casada con mi hermano, sin saberlo. Pero hoy sé que el verdadero crimen no fue ese. El verdadero crimen fue que el silencio se comiera generaciones enteras. Que el miedo se heredara. Que la vergüenza criara hijos. Por eso, si tú, quien me lees,
tienes una historia parecida, no la escondas más. No estás solo. No eres monstruo. No estás sucio. Eres humano. Y como yo, mereces que te escuchen sin piedras en la mano. Con todo el corazón, Clara Inés. El documental que mis nietos hicieron cruzó fronteras, sanó corazones, abrió heridas dormidas. Y despertó algo nuevo en los más pequeños de la familia, mis bisnietos. Eran chicos de colegio, adolescentes aún, pero con una luz en los ojos que me hacía recordar a Elías cuando lo vi por primera vez en aquel mercado sin saber que era mi sangre. Abuela, ¿de verdad todo eso es cierto? Me preguntó mi bisnieta Azul con su cuaderno en la mano. Cada palabra, mi vida. Entonces, ¿por qué nadie más de la familia lo había contado antes? Porque durante décadas, mi amor, la verdad dolía más que la mentira. Ella cerró su cuaderno y dijo algo que me estremeció. Pues yo voy a contar las verdades que los abuelos callaron, pero con ternura, no con juicio. Azul empezó a escribir todo. Cada historia que yo le contaba la pasaba a su cuaderno, que forró con flores y le puso título, Crónicas del alma de mi abuela Clara. Pero no se quedó solo en escribir. Azul y su primo Iker, con solo 15 y 16 años, empezaron a viajar a los pueblos de donde vino nuestra familia. Querían entender de dónde veníamos, por qué se escondieron tantos secretos, y quién más había vivido dolores parecidos. No eran historiadores. Eran niños con hambre de verdad. Vamos a contar las historias que no están en los libros, abuela, me decían mientras empacaban grabadoras, libretas y un par de galletas. Fueron a Santa Rosa del Calvario, donde nació mi madre. Ahí, un anciano les mostró una foto de ella cuando tenía 16 años. ¿La conocieron?, preguntaron. Ella y su hermana fueron las muchachas más tristes del pueblo. Pero nunca supimos por qué. Después fueron a un caserío donde vivió el abuelo de Elías. Ahí descubrieron que nuestros bisabuelos se escribían cartas de amor, pero un conflicto familiar los separó violentamente. Todo cobraba sentido. Abuela, me dijo Azul con los ojos llenos de lágrimas, ustedes no solo heredaron el ADN, heredaron un conflicto no resuelto. Y ahí entendí algo que nunca me había atrevido a pensar, nuestra historia de incesto sin saberlo. Había empezado con un amor prohibido 2 generaciones antes. Azul y sus primos organizaron algo que nadie en la familia había hecho, un ritual de sanación intergeneracional. No era nada raro ni esotérico. Solo era una ceremonia para nombrar el dolor y pedirle al alma colectiva de la familia que descansara. Nos reunimos en un campo abierto. Había flores silvestres, fotos antiguas colgadas en cuerdas y una silla vacía para los que ya no estaban. Azul leyó un texto que escribió. Hoy liberamos a los que amaron sin permiso, a los que escondieron la sangre con silencio. No los juzgamos. Les agradecemos. Porque sin ellos no estaríamos aquí. Y decidimos vivir el amor con verdad, no con miedo. Yo no podía dejar de llorar. Y sentí, por primera vez en mi vida, que Elías también estaba ahí, en paz. La historia se expandió. Invitaron a Azul e Iker a hablar en congresos sobre herencia emocional y memoria familiar. A su corta edad, hablaban con una sabiduría que asombraba. Nuestros bisabuelos no cometieron un crimen, vivieron una tragedia sin saberlo, decía Iker. Y su historia no nos destruyó. Nos dio la oportunidad de hablar de lo que muchas familias todavía callan, añadía Azul. Empezaron a recibir cartas de escuelas, de universidades, de iglesias incluso, pidiéndoles que compartieran esta historia para ayudar a jóvenes que vivían en hogares rotos o llenos de secreto. Pero no todo fue fama ni aplausos. Azul, con apenas 17 años, decidió estudiar psicogenealogía. Esa ciencia que estudia cómo los traumas no resueltos pasan de generación en generación como si fueran herencia. Quiero evitar que otras abuelas vivan lo que tú viviste, abuela. ¿Y cómo harás eso, mi niña? Escuchando. Sanando. Enseñando a no tener miedo de decir la verdad. Y así, la historia de una mujer que vivió sin saber que se había casado con su hermano, se convirtió en un camino de sanación colectiva. Los bisnietos decidieron publicar un libro. No era un cuento. No era una novela.
Era una mezcla de historia real, carta de amor, diario emocional y testimonio. Lo titularon Nuestra historia no fue pecado, fue una herida ancestral. Se agotó en semanas. Hubo quienes lloraron al leerlo. Otros se escandalizaron. Pero nadie quedó indiferente. Y en la última página, escribieron esto: a nuestra bisabuela Clara Inés y a nuestro bisabuelo Elías, gracias por amarse a pesar del dolor. Gracias por criar con ternura en medio de la confusión. Ustedes no son vergüenza. Son semilla. Y nosotros somos el fruto que aprendió a dar sombra. Hoy escribo esto con manos temblorosas. Tal vez sea mi última carta. Pero me voy en paz, porque mi historia, la que escondí por décadas, ya no me pesa como una cruz, sino que brilla como un faro. Mis bisnietos viajaron al origen, limpiaron el río, abrazaron las raíces, perdonaron a los fantasmas, y construyeron un nuevo árbol genealógico donde ya no hay ramas podridas, sino flores de comprensión. Si estás leyendo esto y sientes que cargas con una historia vergonzosa, inconfesable, dolorosa o inexplicable, déjame decirte algo desde el corazón de esta abuela. No estás solo. No eres monstruo. No eres error. Eres historia viva. Y quizás, como mis bisnietos, tú también fuiste llamado a transformar el pasado en semilla de futuro. Con el alma abierta, Clara Inés Anciana Paloma Blanca de la Paz.